esta charla. Es muy, no es fácil, yo creo que es la primera vez que me ocurre esto de estar, digamos, hablando desde mi casa y viendo algunos cuadraditos y bueno, para dar esta charla. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, lo que yo quería comentarles es que, bueno, voy a tratar una serie de temas que son la relación entre agua subterránea y los cambios climáticos y las actividades del hombre, la influencia del cambio climático en las aguas subterráneas, el registro paleoambiental de la variabilidad climática natural en las aguas subterráneas, la participación del uso del agua subterránea en el cambio del nivel del mar, y después, bueno, los efectos de los cambios en el uso de la tierra en las aguas subterráneas. Son todos temas íntimamente relacionados. Como ustedes van a ver, la idea es acoplar todo lo que es cambio climático e uso de la tierra. No separarlos porque vamos a ver que en el transcurso de la charla que muchas veces el impacto del uso de la tierra, a veces, digamos, la mala planificación o el mal uso, hace que los efectos sean mucho mayores, los impactos, que lo que es el significado que tenga el cambio climático. Bueno, básicamente, yo lo que quiero comentarles es que voy a ver si, las aguas subterráneas entonces constituyen una de las reservas más importantes del planeta. Y su tránsito, su almacenamiento, ocurre en décadas, a siglos y a milenios. Es decir, que tenemos un tiempo de residencia del agua que es, digamos, muy particular con respecto a otros recursos hídricos e incluso con otros almacenamientos de agua. Entonces, desde el punto de vista de la variabilidad climática, es un muy buen amortiguador, debido a que esas reservas son importantes y tienen una amplia distribución en los sistemas acuíferos. El almacenamiento de agua en el subsuelo depende de los ingresos y de los egresos de los sistemas acuíferos. Se incrementa o se reduce como resultado de los cambios de este equilibrio, que varía en el tiempo y está controlado por condiciones naturales y por las actividades humanas. Yo voy a describir, digamos, estos principales aspectos y después vamos a ir analizando distintos ejemplos que me interesa que se conozcan, que pueden estar representando estas condiciones. La recarga de un sistema acuífero, y vamos a ver que en ese punto de la recarga está fundamentalmente asociado las posibilidades de un cambio climático. La recarga entonces puede ser natural, por excesos de las precipitaciones, o recarga directamente de los cuerpos de agua. La descarga se puede dar en cursos de agua, en humedales, en lagunas, en manantiales, o la descarga final en el mar. Pero hay una actividad antrópica que se superpone a estas condiciones naturales que también tienen influencia. Y ahí incluimos al riego agrícola, la urbanización, la importancia y el efecto de las aguas residuales, y por supuesto, en cuanto a la descarga, todo lo que es la extracción por bombeo, que realmente va teniendo un incremento creciente con el transcurso del tiempo. Este cuadro yo marqué, digamos, la diferencia entre natural y actividad antrópica, porque prácticamente hasta la década del año 50 se consideraba que el impacto del hombre en los sistemas de aguas subterráneas era minúsculo y que podría considerarse realmente despreciable en este esquema. A partir de los años 50, digamos, la actividad antrópica va teniendo cada vez mayor influencia y, digamos,
en muchos casos, en los sistemas acuíferos, adquiere una trascendencia muy importante. Les voy a poner algunos ejemplos de recarga natural por precipitaciones. ¿Cómo es la recarga? Tenemos entonces por los excesos de precipitaciones. En estos casos, ¿no es cierto?, es muy importante cómo va a, digamos, a producirse la alimentación del agua subterránea, tanto en sistemas someros como en profundos. Tenemos un caso, por ejemplo, este es un caso que yo le estoy presentando próximo a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde la recarga natural asociada a una granulometría arenosa del sedimento es muy favorable a la infiltración y posterior recarga del agua subterránea. Y ustedes pueden ver, Ahí entró, sí. por ejemplo, cómo, digamos, el flujo de agua subterránea se produce desde un domo característico de un área de recarga hacia el mar, donde se produce la descarga natural, y hacia el continente, donde hay una planicie continental. Entonces, este caso, digamos, de recarga natural por los excesos de las precipitaciones, se ve muy afectado ya vamos a ver, por las variaciones que pueden existir justamente en precipitaciones o en temperaturas. Tenemos otras situaciones donde que se dan, digamos, la situación de recarga por excesos de precipitaciones es fundamentalmente una característica de las áreas de llanura. Todas las áreas de llanura, variando de su condición de granulométrica, van a ser áreas muy favorables para este tipo de recarga. En cambio, en zonas pedemontanas, como pueden ser en Salta, en Jujuy, o en la zona de Cuyo, en Mendoza o San Juan, la recarga de los sistemas subterráneos es a través del agua superficial. Esta recarga por el agua superficial se da en distintas condiciones. Es decir, que va a depender mucho del flujo, del caudal que lleve el río. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso, que está en la ilustración, donde el río está recargando al sistema acuífero y luego de transcurrir un trayecto, a través de manantiales y a través del flujo del agua freática hacia el río, se produce la descarga en el río. En otros casos, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, este es el caso del río Mendoza. El río Mendoza también es, digamos, cuando sale de la zona montañosa, produce una recarga muy importante en los acuíferos y va a descargar a otros cuerpos de agua superficial, o se produce su flujo en profundidad. Estas condiciones, entonces, son condiciones naturales. Condiciones, digamos, productos de modificaciones hechas por el hombre. Tenemos casos donde hay una recarga por riego. En este caso, la recarga por riego en general es de tipo difuso y da lugar a fuertes modificaciones en el régimen de agua subterránea y hace que, digamos, de acuerdo al régimen del riego, se vayan produciendo las oscilaciones de los niveles freáticos. Hay otras situaciones, por ejemplo, donde por efecto de la urbanización, los cursos de agua van cambiando su condición. Es decir, una condición donde se produce la descarga se puede transformar en una situación de recarga. Por ejemplo, en estos casos, yo planteé el caso de La Plata. En este caso es por la explotación. Esa explotación hace que, digamos, se formen conos de depresión, y un río que inicialmente tenía descarga de agua subterránea
sea un curso de agua que recarga el agua subterránea. Esto agrava la situación en el caso de que, por ejemplo, se produzcan, digamos, estos cursos de agua tengan aguas residuales que pueden producir la contaminación en los acuíferos. En este caso, por ejemplo, esto es la ciudad de Pergamino. Acá tenemos un cono de presión, digamos, asociado a la explotación, al bombeo, y a pesar de ese cono de explotación, digamos, el río continúa siendo una zona de descarga. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros tenemos ver cómo pueden afectarse estas condiciones de recarga, sobre todo, y descarga, por efectos del cambio climático. Está aceptado, digamos, distintos trabajos. Yo voy a citar uno de Inés Camiglioni. ¿Cómo sería, digamos, cuáles serían los pronósticos, las predicciones de variaciones variaciones climáticas en nuestro país? Por ejemplo, digamos, los puntos más importantes para nosotros van a ser la temperatura anual y la precipitación, en términos generales. Después vamos a ver en particular, hay otros elementos que son mucho más difíciles de predecir. Pero digamos, estas simulaciones hacen que uno tenga una predicción que para el 2040, digamos, entre el 2021 y el 2040, las variaciones en la temperatura estarían entre 0,5 y 1 grado en el noroeste de Argentina. Mientras que si nos vamos al 2081, 2100, eso se incrementaría entre 1,5 y 2,5 grados, siempre las mayores temperaturas en el noroeste. En cuanto a las precipitaciones, digamos, hay un sector de nuestro país, todo el sector este, donde se asume que la variación podría significar un aumento del orden de los 90 milímetros por año. Mientras que en otro sector, que abarca Patagonia y parte de los Andes, habría una reducción en las precipitaciones. Esta situación se acentuaría, sobre todo la reducción de la precipitación hacia el 2100, donde ya sería un poco más, digamos, se acentuaría esa reducción de precipitación, estando el resto del país en una situación relativamente similar, es decir, con un aumento del orden de los 90 milímetros. Estas son predicciones que se hacen en base a los modelos del funcionamiento del sistema climático y en base a las estadísticas previas, digamos, de los registros que existen en nuestro país de temperatura y precipitación. Entonces, esto nos lleva a analizar cuál sería la situación en distintos casos. Porque básicamente los índices de recarga actuales y la predicción de los futuros van a tener mucha importancia en todo lo que es, digamos, la aplicación al sistema acuífero. De todos modos, digamos, estos pronósticos aplicados al agua subterránea siempre crean una marcada incertidumbre, porque lógicamente no existe una precisión en cuanto a estas características de cambio climático. Pero algunas particularidades surgen también del análisis de estos tipos de trabajos. Por ejemplo, en el noroeste y el norte del país, un aumento en la temperatura lo que va a producir es un aumento en la evapotranspiración y una disminución en los excesos de agua. Por supuesto que eso
digamos, también va a tener una fuerte dependencia de cómo serían la intensidad de esas precipitaciones. Entonces, digamos, en situaciones, al ver una disminución de los excesos de agua, y si suponemos que los ríos que yo describí para Salta o para el norte de Argentina tendrían una menor cantidad de un caudal menor, lo que ocurriría es que habría menor recarga a los acuíferos en esas situaciones. De todos modos, el otro factor es que precipitaciones menores, pero más intensas, pueden producir una disminución en la humedad del suelo y una reducción en la capacidad de infiltración y un aumento también en el escurrimiento superficial, lo cual sería también, digamos, una cuestión a tener en cuenta, digamos, como una cuestión favorable en el caso de darse esta situación. En el caso del noreste y del litoral, se supone una mayor frecuencia en precipitaciones extremas y inundación. Eso, digamos, en todo lo que es el noreste y el litoral supondría, ¿no es cierto?, un ascenso de niveles freáticos producto de mayores precipitaciones y una mayor recarga. En general, en los ríos de la Cuenca del Plata, digamos, el río Paraná, el río Uruguay, se estima que van a tener menores caudales medios. Con respecto a la costa del Río de la Plata, ahí tendríamos, digamos, y la zona costera de Argentina, tendríamos el efecto del ascenso del nivel del mar. Los valores que se manejan de ascenso del nivel del mar podrían, digamos, producir algún tipo de anegamiento en las zonas costeras del Río de la Plata y la bahía de San Borondón, por ejemplo. Pero con respecto al agua subterránea, acá es interesante el análisis de cómo afectaría a las reservas de agua dulce. Las reservas de agua dulce en la costa, tenemos que aprender a eso. En la costa, digamos, de la provincia de Buenos Aires, digamos, hablamos de la costa de la provincia de Buenos Aires porque es la que más podría estar afectada por estas oscilaciones que no serían de gran magnitud. Es decir, estamos hablando de oscilaciones de menos de 1 metro. Lo que sí podría afectar esto sería si el volumen de agua almacenado cuando digamos, el volumen de agua dulce está restringido a lentes de agua dulce que están por encima de agua salada. Entonces, digamos, un avance del nivel del mar restringiría el volumen de agua a utilizar, por ejemplo, para el abastecimiento de agua potable. Con respecto a la zona de Mendoza, San Juan y el Comahue, está previsto, digamos, de acuerdo a la predicción, habría una disminución en las precipitaciones nivales y, por lo tanto, una disminución en la recarga digamos, de las aguas subterráneas que se produce a través de las aguas superficiales. En estos casos también, digamos, los valores, la situación previa indica que años con ricos en cuanto a precipitaciones nivales significan una disminución en la salinidad y un cambio en la calidad del agua con respecto a aquellos años donde las precipitaciones nivales son muy escasas. Es decir, que acá también, digamos, no solo habría que prever una disminución en la disponibilidad y cantidad de agua, sino que es probable una modificación en la calidad del agua por la infiltración que se produce a través de los ríos. En definitiva,
Bueno, este es un panorama muy general, por supuesto, es de mucha incertidumbre y como predicción de las cuestiones que caracterizan a cada una de estas regiones. Es una cuestión regional, uno podría analizar en forma particular, ¿no es cierto?, cada uno de las zonas, digamos, en función de las características en que se produce la recarga y en función de la relación que puede haber entre los volúmenes infiltrados a través de la relación precipitación y evapotranspiración, que es dependiente directamente de la temperatura, que son los dos variables que se están, digamos, buscando de predecir con las variaciones en el cambio climático. De todos modos, digamos, este es un esquema en cuanto a la influencia del cambio climático. Lo que se puede apuntar que las tasas de cambio climático en los últimos 400.000 años, esto es muy asociado a las condiciones geológicas, se verifica que son lentas en comparado con los cambios inducidos por el hombre. Incluso la tasa de calentamiento global en cuanto a las temperaturas, ¿no es cierto?, la más baja prevista es mayor que la registrada anteriormente, lo cual afectaría la recarga de las aguas subterráneas, especialmente en los acuíferos de bajo almacenamiento, y después vamos a ver con más detalle esto. De todos modos, en el almacenamiento de los grandes acuíferos, hay que considerar que una disminución en las reservas de los grandes acuíferos va a estar vinculado con un cambio climático sostenido y muy prolongado en el tiempo. El otro tema que quería comentarles es los registros paleoambientales de la variabilidad climática natural de las aguas subterráneas. Existen muchas evidencias geológicas que ayudan y en general son fundamentales para una evaluación de cómo funciona un acuífero en relación justamente a lo que es la variabilidad climática. Estas evidencias paleoambientales identifican la respuesta a largo plazo de los sistemas acuíferos a la variabilidad climática natural independiente de la actividad humana. La mayoría de estos sistemas se han adaptado a ciclos de cambio climático durante los últimos 200.000 años o más. En estos casos, por ejemplo, es muy evidente, existen muchos casos en nuestro país y a nivel internacional, que sistemas acuíferos que actualmente se encuentran en regiones áridas o semiáridas indica que las aguas subterráneas se recargaron hace 5.000 a 500.000 años durante episodios climáticos con distintas condiciones con respecto a las que existen actualmente. Un caso típico, digamos, es el sistema hidrotermal profundo de la cuenca de Bahía Blanca, que fue estudiado muy estudiado por la gente de la Universidad Nacional del Sur, donde, digamos, agua dulce a profundidades importantes de varios centenares de metros se detecta a través de estudios químicos e isotópicos que responden a una recarga que se ha producido hace más de alrededor de 15.000 años en condiciones de mucho mayor, de precipitaciones mayores y con un clima más frío que el actual. Digamos, estas son evidencias paleoambientales que son muy importantes al considerar las posibilidades de un cambio climático. Otra condición, estamos en una condición, digamos, de varios miles, decenas de años o cientos de miles de años. Pero también en el corto plazo
hay situaciones que algunas regiones semiáridas, en los últimos 50 o 100 años, se produjo una gran variación en las tasas de recarga y en la salinidad de las aguas. Y este es el caso que yo les quiero nombrar, que, digamos, es un ambiente, es típicamente una morfología de tipo eólica, en la cual está impuesta un clima húmedo. Esto se refiere a noroeste de Buenos Aires, sur de Santa Fe, este de La Pampa y sur de Córdoba. Esta situación se da que en los últimos 50 años aproximadamente, 50, 70 años, ha habido un incremento en las precipitaciones y pasó, digamos, de ser una región, digamos, de características, digamos, fue el límite que pasó de ser la pampa húmeda a la pampa, de la pampa seca a pampa húmeda, con un desplazamiento hacia el oeste, y en particular con respecto al sistema de aguas subterráneas, digamos, lo que ocurrió en este tiempo es que niveles freáticos mucho más profundos, es decir, estamos hablando de niveles freáticos entre 5 y 10 metros, pasaron a estar en el orden de entre 1 y 3 metros, mucho más superficiales y produciendo un almacenamiento muy importante de agua subterránea. Eso llevó a que muchos sectores bajos, que digamos, con anterioridad a los años 70 estaban totalmente, digamos, estaban secos, las partes intermedanosas de ese paisaje eólico, pasan a tener agua y en forma relativamente bastante continua, justamente por el ascenso de esos niveles. Entonces, tenemos un sistema en un clima húmedo, con una morfología, con una característica de un clima semiárido, donde la variabilidad climática le produjo esta variación en las condiciones del almacenamiento de agua subterránea. Por supuesto que esto, bueno, independientemente de los problemas que generan los anegamientos, significó una mejor posibilidad de digamos, disponibilidad de agua dulce y también disponibilidad de aguas, digamos, freática para la alimentación de los cultivos que se alimentaban del agua freática. Entonces, simplemente esto es para marcar dos situaciones. Una situación donde, digamos, hay una renovabilidad importante del sistema, pero que frente a un cambio climático puede generar problemas, es decir, este acuífero somero, si pasamos a una situación de menores precipitaciones, digamos, puede volver a la situación de ser una zona semiárida con mucho menos almacenamiento de agua subterránea. Pero por otro lado, digamos, el ejemplo de un sistema acuífero como el de Bahía Blanca, digamos, va a ser mucho más, va a tener una resiliencia mucho mayor a cualquier cambio climático. Cualquier cambio climático no va a afectar el agua recargada hace 15.000 años. Lo que sí, digamos, una explotación exagerada o fuera de lo común hace que ese acuífero se transforme posiblemente en un acuífero de características no renovables. Es decir, que tenemos esas dos situaciones extremas donde un acuífero somero va a estar sometido digamos, a cambios climáticos en un más corto plazo y en otro caso va a ser casi, digamos, y son acuíferos más profundos, es mucho más difícil que sean afectados por un cambio climático. Existe información también acerca de cómo es la participación del uso de aguas subterráneas en el cambio del nivel del mar. Esto es totalmente, digamos, son datos a nivel internacional,
nosotros no tenemos un cómputo de los volúmenes explotados y diferenciados para agua potable, agricultura e industrial. Pero se estima que a nivel mundial la explotación de aguas subterráneas es del orden de 900 kilómetros cúbicos al año, de los cuales el 36% es para agua potable, para agricultura, para riego agrícola el 42% y el agua industrial un 22%. Se supone que, por supuesto, de esos hay una transferencia al agua superficial por esa explotación del orden de 106 kilómetros cúbicos por año. Si, no, ya les digo, esto es un cómputo a nivel internacional de lo que sería la explotación de agua subterránea a nivel mundial. Entonces, se supone que hay una contribución para el ascenso del nivel en el ascenso del nivel del mar, justamente por la extracción del agua del almacenamiento en el subsuelo, la transferencia al agua superficial y la descarga en el nivel del mar, que sería de 0,3 milímetros por año. Son estimaciones muy generales que figuran en la bibliografía reciente, digamos, de lo que es el significado que tiene la explotación de agua subterránea. Pasamos a ver ahora cuáles son los efectos de los cambios del uso de la tierra en las aguas subterráneas. Tenemos que tener en cuenta que cada práctica y cada cambio en el uso de la tierra tiene una huella en los recursos hídricos y en particular, digamos, estos cambios en el agua subterránea son de larga duración y son difíciles de revertir. Es lo contrario ocurre con el agua superficial, donde habitualmente hay efectos que son de corta duración y más fáciles de revertir. La calidad de la recarga en algunos casos puede resultar en una contaminación de las aguas subterráneas independientemente de las condiciones climáticas. Yo se preparé un cuadro acá, pero muy general para tener en cuenta y para basarnos en cuáles son los efectos que pueden tener estos cambios en el uso de la tierra. Una urbanización es bastante característico de la urbanización, y el avance de la urbanización va a generar una menor infiltración, un mayor escurrimiento superficial, pero ya está verificado, incluso en muchas ciudades y localidades de nuestro país, que el hecho de que existe una urbanización, existen cañerías, existen, digamos, distintos tipos de redes de distribución de agua, de saneamiento, efluentes pluviales, que hace que muchas veces, a pesar de esa menor infiltración y mayor escurrimiento superficial, puede haber una mayor recarga en el sistema urbano. Puede ser tanto igual o mayor, menor o igual o mayor que la natural. Depende, por supuesto, de las condiciones de ese tipo de redes de distribución. Y por supuesto que, digamos, hay una calidad del agua que puede ser variable, en algunos casos puede generar problemas de contaminación. En general, digamos, cuando hay falta de sistemas de saneamiento, puede ser realmente problemático. La conversión de los pastizales para tierras de cultivo, en general significan una menor infiltración y una menor recarga. También significan un mayor escurrimiento superficial. Los cultivos dependen mucho de la evapotranspiración de los cultivos. Hay cultivos que tienen un gran poder evaporante, un gran poder de evaporación, y
depende también de la estacionalidad de esos cultivos. Entonces muchas veces producen una mayor recarga y otras veces una menor recarga. Depende, ya les digo, de la extensión también de los cultivos. El riego en general produce una mayor infiltración y una mayor recarga. La forestación, cuando produce una menor infiltración, un menor escurrimiento superficial, una menor recarga. La deforestación, una menor infiltración y un mayor escurrimiento superficial y una menor recarga. La calidad, ¿no es cierto?, sobre todo en las partes de urbanización, los cultivos dependen mucho de por un lado, la utilización de fertilizantes y de la profundidad de los niveles freáticos, es decir, la profundidad de los niveles freáticos, el espesor de la zona no saturada que permita cómo se puede filtrar o no esas sustancias que muchas veces son contaminantes. Con respecto a esto, le quiero mostrar simplemente un ejemplo de forestación. Esto es en la costa bonaerense, en la zona de Pinamar, y digamos, en condiciones, esto es un médano. Ustedes ven una superficie topográfica y ven acá las líneas de flujo y un mapa de flujo subterráneo. En las zonas donde no existe forestación, el nivel freático está muy próximo a la superficie. En cambio, cuando existe una densa forestación, el nivel freático está a mayor profundidad. Esto se asocia directamente con la evapotranspiración, que hace que menos excesos de agua puedan recargar a la superficie freática. En la parte de abajo también es la zona de mayor forestación que existe en esa zona. Bueno, este es un caso también que quiero mostrarles. Esto es la ciudad de La Plata. Qué impacto va teniendo en la recarga del agua subterránea y los cambios en el uso del suelo. Bueno, esta es una situación de 1986, donde se ve la zona urbana y la gran parte de la zona como pastizales. Hacia 2011 aumenta significativamente la zona urbanizada y también los rojos son los cultivos bajo techo. Una proyección que se hizo a 2050 nos lleva a una situación de este tipo, donde la urbanización, una mayor urbanización, mayor área ocupada por la urbanización, los pastizales van teniendo cada vez menos expresión y también un aumento de los cultivos bajo techo. Esto directamente, cuando se hizo la evaluación, hace que el impacto de este uso del suelo sea mucho mayor que el impacto supuesto a 2050 en cuanto a las variaciones en las precipitaciones, en cuanto a las temperaturas y también en cuanto a la afectación del ascenso del nivel del mar por el efecto del cambio climático. Esta situación entonces se ve bien reflejada en la situación de la evolución del agua subterránea, donde hay una intensa explotación de aguas subterráneas, especialmente en el acuífero más productivo, que es el acuífero Puelche, pero que tiene también su reflejo en el acuífero freático, con distintas características en cuanto a su vinculación. Es decir, hay zonas donde hay una mayor vinculación entre los dos acuíferos y otras que están menos interrelacionados.
De todos modos, sí, lo que quiero marcarles es que el efecto de urbanización va produciendo una impermeabilización en el terreno, y esa mayor impermeabilización en el terreno hace que vayan disminuyendo las posibilidades de recarga. Incluso, bueno, el bombeo asociado a esa situación de impermeabilización hace que, por ejemplo, las divisorias de agua, que naturalmente había una coincidencia entre divisorias de aguas superficiales y subterráneas, se pierde esa coincidencia y haya un flujo de agua subterránea de cuencas vecinas con una calidad de agua, digamos, menor hacia esa zona. Este es un ejemplo de cómo, digamos, es el efecto del cambio del uso de la tierra. Entonces, una síntesis ya para terminar con este tema. A modo de conclusión, las aguas subterráneas constituyen un amortiguador frente a la variabilidad climática que se manifiesta en el agua superficial, favoreciendo así la adaptación al cambio climático, debido a que las reservas que almacenan, debido a las reservas que están almacenadas en los sistemas acuíferos. De todos modos, los impactos del cambio climático asociado a la actividad del hombre en las aguas subterráneas siguen siendo inciertos, pero son motivo de preocupación dada su respuesta a las posibilidades de recarga en sus distintas formas, sea por los excesos de precipitaciones o por, digamos, la afluencia del agua superficial. Simplemente este gráfico un poco quiere indicar esa cuestión. Uno tiene una variabilidad natural y la afectación de la actividad del hombre produce realmente una situación incierta acerca de cómo sería el recurso de agua subterránea disponible. Otro tema, digamos, que quiero resaltar es que los registros paleoambientales revelan que se produjeron importantes cambios en los sistemas de agua subterránea como resultado del cambio climático natural en los últimos 10.000 o 500.000 años, y que se han producido oscilaciones cuantificables en la tasa y la salinidad también de la recarga en los últimos 50 años, como, digamos, les mostré para el caso del noroeste de Buenos Aires. Finalmente, bueno, estos son los objetivos de desarrollo sustentable que fija la ONU, donde la parte de agua potable, saneamiento y salud humana, que en estos momentos es muy importante, digamos, muestra cómo el cambio climático, el uso del suelo, pueden afectar los sistemas de aguas subterráneas. Por otra parte, entonces, lo que quiero remarcar es que algunos cambios en el uso de la tierra han causado importantes efectos en las aguas subterráneas, y que es necesario considerar los efectos combinados del cambio climático, el cambio del uso de la tierra y la explotación del agua subterránea. Un poco con ese sentido fue que se planteó la charla de hoy, incluyendo el cambio del uso de la tierra. Finalmente, algunas acciones que podrían llevar a un mejor desarrollo de estos temas y a precisar, ¿no es cierto?, los efectos del cambio climático, y por supuesto ayudar a la evaluación de los recursos hídricos subterráneos. Es necesario entonces una investigación más detallada y un monitoreo a largo plazo de los sistemas de agua subterránea para establecer el estado actual de los recursos, la dinámica de los flujos y para confirmar las tendencias actuales en los cambios de almacenamiento y calidad. Se requiere una gestión flexible de los recursos hídricos, promoviendo el uso conjunto de aguas subterráneas y aguas superficiales en lugar de tratarlas por separados. Esto es importante, digamos, en gran parte de, por ejemplo, la llanura pampeana, el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento, pero hay otros sectores de nuestro país donde
la gestión entre el uso conjuntivo, aguas subterráneas, aguas superficiales, es importante, y muchas veces no se tiene esa visión sino que se trata como recursos separados. La evaluación de la respuesta de la recarga de las aguas subterráneas, la variación de la intensidad de las precipitaciones, el aumento de la temperatura y el cambio de uso del suelo es otro tema que uno tendría que ver. Por último, un tema que a lo mejor nos cuesta un poco más a los geólogos, pero creo que es necesario llevarlo adelante, es la simulación numérica temporal y espacial a gran escala de los sistemas de aguas subterráneas. Quizás, digamos, los geólogos estén más capacitados para esa visión de escala, con mejores datos de campo. Digamos, siempre hay que tratar de, digamos, los datos actuales de campo hacen muy dificultosa esa simulación y lleva a que se saquen conclusiones muchas veces erróneas o inciertas del comportamiento del agua subterránea frente a distintas situaciones de recarga. Eso es necesario para avanzar en la comprensión de la forma en que esos sistemas pueden responder a las presiones creadas por el uso de la tierra y por un cambio climático. Bueno, yo con eso quería redondeo la charla de hoy, así que bueno, muchas gracias y a disposición para las preguntas que quieran. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cruce. Vamos a darle un poco de voz a todos. Ahí les estoy dando para que reactiven, o si quieren hacer por el chat las preguntas. Si tienen alguna pregunta o consulta que quieran hacer. A ver, acá hay una. ¿Estoy habilitado? Sí. Sí. Estoy viendo una que dice Arnaldo Vicintín. Se conocen estudios académicos serios de cómo afecta a las aguas subterráneas la explotación incipiente actual de sales, pero será intensiva en los salares de la puna. Ah, eso no lo entiendo. ¿Se puede estimar la recarga del agua en los salares por el cambio climático para planear su explotación en el futuro? Bueno, estaríamos, es una situación muy particular, digamos, lo de los salares, porque prácticamente, digamos, la recarga actual es escasa y está vinculado a precipitaciones, muy bajas precipitaciones, pero depende de la intensidad de las precipitaciones. Entonces, digamos, precipitaciones de, no sé, 100 milímetros anuales o menos, van a, digamos, si uno lo computa anualmente, realmente no habría posibilidades de recarga. Pero si, digamos, si una intensidad de 50 milímetros en un día, sí, eso puede producir una recarga interesante del agua subterránea. Así que bueno, depende un poco de eso, la posibilidad de los efectos que pueda tener el cambio climático en los salarios. Y parece que ha sido muy claro, porque no veo otra pregunta. Pero están todos sin poder hablar, están todos Sí, yo les di para que habilitarlos, que reactiven su propio micrófono. Eso ya se los di. Hola Eduardo, ¿me escuchás? Soy Bettina. Hola Bettina, ¿cómo estás? No te había visto. Acá ando. Excelente charla, muy clara como siempre. Y de paso, para comentarles que sigo vinculada al COIFE y estoy coordinando la Comisión de Aguas Subterráneas. Y empezamos ahora con una etapa que es, la segunda etapa, que es de relevamiento de los sistemas acuíferos.
el objetivo es armar el mapa de los distintos acuíferos de la República Argentina. Así que nos vamos a poner en contacto con todos ustedes. Creo que hay trabajo para todos. Creo que estamos generando un fuerte avance, ¿no? Y posibilitar una nueva línea de investigación para todos los que estamos trabajando en los distintos sistemas acuíferos junto con las jurisdicciones. Así que bueno, van a recibir un mail mío, muchos de ustedes, de los que estamos acá participando, ¿sí? Es importantísimo, Bettina, es importantísimo lo que estás diciendo. Nosotros hemos hecho muchos intentos, incluso no a nivel país, sino incluso a nivel provincia de Buenos Aires, y de una forma u otra hemos ido avanzando en algunas cosas, pero siempre nos quedamos a mitad del camino. Yo creo que es una iniciativa muy, muy importante y que es un requerimiento imprescindible para nuestro país en este momento. Así que bueno, contá con todo el apoyo que podamos darte, ¿no es cierto? Sí, porque además todos hemos trabajado en distintos sistemas, entonces en esta primera etapa que es establecer, identificar los límites, más o menos, aunque sea como se los tenga, ver si existen elementos de gestión, ver cuáles son las problemáticas, las vulnerabilidades y demás, creo que es algo que entre todos podemos ir conformando y de ahí salir con nuevas líneas de investigación y de requerimientos. Esa es nuestra aspiración, ir de a poquito, pero así como se avanzó con el mapa de cuencas superficiales, bueno, vamos por el de subterráneo. Les comento a todos que digamos, en ese mismo camino, en provincia de Buenos Aires hubo una contribución al mapa hidrogeológico en el año 74, y en nuestra iniciativa de poder avanzar hacia la confección de un mapa, hemos digitalizado toda la información que fue generada por el CFI en su momento. Está todo digitalizado y todo llevado a mapas del Sistema de Información Geográfica, como si en ese momento, en el año 74, se hubiera tenido la tecnología que se posee hoy para hacer este tipo de relevamientos. Eso está, los mapas están disponibles y la versión, digamos, va a estar en un repositorio también disponible para todos de esa información que es vieja, ¿no? Pero yo creo que así como existe esa información, se puede avanzar mucho con información existente y, por supuesto, después apuntar a relevamientos específicos. Esteban Miguel tiene la manito levantada. Esteban Miguel, sí, tiene la manito levantada. No sé si quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, Eduardo, bueno, felicitaciones por la charla. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Eduardo? Mira, no, te quería consultar, digamos, cuál era tu opinión respecto a la disponibilidad, digamos, existente de datos en Argentina, de la situación de los diferentes sistemas acuíferos, digamos, a nivel nacional, y un poco va vinculado justo con lo que comentabas, Bettina, recién, porque dentro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Argentina va a tener que informar, digamos, su cumplimiento, su evolución, uno de los ítems básicos para poder hacer ese cálculo de ese indicador es contar con información actualizada de la evolución de la disponibilidad de agua, tanto subterránea como superficial, a nivel del país. Y bueno, quería conocer tu opinión, y un poco creo que lo has dado en la charla, pero cómo es la situación actual de Argentina en ese contexto, y digamos, ¿cómo verías vos la posibilidad de actualizar y tener una información más pertinente o más acercada, lo más acertada posible, digamos, para poder trabajar con esos indicadores? Yo creo que la información es muy dispersa y responde a distintos objetivos. Entonces te encontrás con zonas con mucha información, y otras zonas que se carece de información. Yo creo que, por otro lado, vos hablaste de aguas superficiales. Yo creo que en aguas superficiales están un paso más adelantado en cuanto a la medición. Sí, digamos, la parte de aguas subterráneas es un poco más difícil,
pero pienso que, por ejemplo, encarar lo que sería un mapa hidrogeológico a una escala, digamos, no de detalle, una escala totalmente regional, sería realmente un avance en ese sentido y una buena posibilidad de cumplir con esos objetivos. Bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más, inquietud, consulta? Creo que no. A ver, Margot. Yo tengo Acá, sí. ¿Quién habla, Margot? Margot Bertol. Más fuerte, Margot. una reflexión con Hola, Margot. consulta. O sea, ¿en cuánto afecta el cambio climático respecto del cambio natural al agua subterránea? Porque hemos visto en los años entre los 60 y los 80 esta depresión tan inmensa que se generó en el Puelche, que ahora estamos volviendo a verla, después de una recuperación muy rápida en los años 80 y 90. Todo provocado efectivamente por una acción antrópica. Entonces, mi pregunta es, ¿en cuánto influye la acción antrópica en el cambio climático sobre el agua subterránea? Porque lo que yo veo es que efectivamente influye mucho esa acción antrópica en el agua subterránea, pero no necesariamente a través del cambio climático. No sé si quedó clara la pregunta. Por ahí se entrecortó, pero yo coincido con tu apreciación, es decir, a mí me parece que el impacto de que genera la actividad del hombre es, y eso lo hemos verificado, es mucho más, digamos, importante que el cambio que se puede dar, el cambio climático, que, digamos, va a ser lento y va a ser, digamos, en particular para el agua subterránea. Es decir, yo no digo que en aguas superficiales puede ser una situación distinta, pero el impacto del agua, de la actividad del hombre es mucho mayor que el impacto del cambio climático. No sé si esa es la pregunta. Te agradezco, tengo amplia coincidencia. Pregunta Hugo Riciga, para Hugo Riciga. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está Santa Fe? Tanto tiempo. Hugo, los mapas del 74 ya están todos disponibles en una página de un repositorio de la Universidad de La Plata que se llama CEDICI. Ahí están todos los mapas. La parte está todos los mapas y los textos de los mapas que recuperamos del CFI. Lo que está siendo digitalizado y llevado a un repositorio de mapas es, digamos, toda la parte digital, toda la base digital, ya está realizada, pero todavía no está disponible, pero es cuestión de días, digamos, para que esté disponible esa información. Perdón, ¿eso incluye la información del EASNE y del CIAS también? No, es información de lo que generó el DIMAS. Por eso, es decir, incluiría la información del EASNE del noreste de Buenos Aires y del CIAS que toma el oeste de la provincia. Sí, claro, sí. Ajá. Sí. Bien, después lo que podemos hacer, doctor Cruce, usted me pasa bien el link
y yo lo pongo por el Facebook o en el boletín de la AGA o lo mandamos por Infoaga, los que estén interesados en consultarlo. Bueno, sí, no hay problema. No, veo algunos que... ¿Dónde está José Esbroco? José Esbroco. No, me encuentro con un montón de gente que hace como 40 años que no la veo. Que seguro que no las conozco, ¿viste? Ni me conocen a mí. Igual estos chats quedan grabados y después se pueden de ahí sacar los datos para, por ejemplo, Lida Borrello, que está interesada en conectarse con el doctor. Sí. Eso después queda grabado ahí. No sé si tienen alguna otra cosa para acotar, para preguntar. Bueno, queremos agradecer... Sí, doctor. A ver, ¿quién más? Hay uno más, ¿o no? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Un poco Sí. lejos. Sí. Mi nombre es Juan Castellano. Hola, Juan. De Santiago del Estero. Sí. ¿Me escucha Sí, bien? se escucha bien. Sí. Sí. Bien, le explico. Nosotros en la ciudad de Santiago del Estero nos abastecemos de agua subterránea, mejor dicho, no solo a la ciudad, sino también gran parte de la provincia. Y lo que quería era preguntarle respecto a qué influencia tendría el cambio climático respecto a la posibilidad, o sea, a que sean afectados los recursos hídricos subterráneos, dado que esta va a ser una zona bastante más cálida que lo que ya venía siendo. No sé si está clara la pregunta. Sí, yo creo que digamos, la afectación de los recursos profundos va a ser muy lenta y, digamos, muy retardada en el tiempo. Es decir, los acuíferos que se han recargado, digamos, en el piedemonte de Tucumán van a tener una reacción mucho más lenta, ¿no es cierto?, que si vos me estás hablando del acuífero freático. El acuífero freático sí puede tener ahí, digamos, alguna reacción rápida frente a un cambio climático. Bien. Bien. ¿Qué pasó? Sí. Aquí el que abastece a la ciudad es el río Dulce, directamente, ¿no? Y hay unos trabajos de la década del 70, donde hablaban de un tiempo de que salía, o sea, desde el agua superficial hasta que aparecían en los pozos de agua, era alrededor de 25 años que llevaba para renovarse el agua. No sé si me... Sí. No conozco en detalle el tema. No conozco. Claro, está bien. Pero por eso yo le estaba preguntando si había alguna referencia numérica, digamos. Bueno, si se estima tantos años o sí. Después No, por eso, pero va a depender mucho de, bueno, de la cuestión. Si la cuestión es un acuífero somero, va a tener una respuesta más rápida. Si es un acuífero profundo, va a ser mucho más retardada, ¿no es cierto? Claro. Aquí estamos hablando de la explotación, llegará hasta 150 metros, y son varios grupos de acuíferos. O sea,
capas permeables, y entonces desde los 40 metros para abajo se los comienza a explotar. Y, claro, ese es el tema. Por ahí uno piensa, digo, ¿qué va a pasar si se empieza el río Dulce a disminuir su caudal? ¿En qué tiempo podría llegarse a afectar a la provisión de agua potable a la ciudad, ¿no? De La Banda, en realidad Santiago del Estero, La Banda, toda una zona de recarga, la misma Añatuya, ¿no? Porque hay todo un acueducto que va desde Santiago del Estero hasta Añatuya, y ahora lo están volviendo a rearmar porque estaba muy deteriorado. Sí. Esa era mi pregunta. Muchas veces los problemas no están vinculados con la fuente, sino por un lado por, digamos, problemas en las redes o problemas o un uso que no es el adecuado del agua potable. Entonces, a veces, yo creo que muchas veces es más que el problema de fuente, es problema de la gestión en sí del agua y del uso que se hace. Sí, sí, me imagino. Es un problema difícil de resolver. Sí. Pero bueno. Bueno, doctor, muchas gracias, ¿no? No, gracias. Bueno. Hola. Sí. Nada, Eduardo, solamente para felicitarte. Ha sido, como siempre, muy claro y muy interesante esta charla. Y nada, han escuchado uno de los referentes de la hidrogeología más grande que tiene el país en este momento. Así que, nada, felicitaciones. Oscar Orfeo había levantado la mano. Bueno, no sé si se estaban definiendo, pero yo tenía una pequeña pregunta para Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, y vos, un gusto saludarte. Sí. Bueno, por el tiempo nomás de todos, tal vez, yo no sé si lo entendí bien, porque viste que al pasar de las diapositivas por ahí uno se pierde. Había una predicción que vos habías mostrado sobre la influencia del cambio climático sobre las aguas subterráneas. Y en esa predicción se preveía mayor precipitación en el NEA, mayor precipitación en valores extremos y mayores inundaciones. ¿Sí? ¿Me digo bien? Pero a su vez, menores caudales medios de los ríos de la Cuenca del Plata. Y no me quedó claro cómo se relacionarían las dos cosas. Yo entiendo que los menores caudales de la Cuenca del Plata están asociados a menores caudales en el área generadora y mayores frecuencias de precipitaciones específicamente en la zona. Es decir, el área generadora... En nuestra zona, pero claro, sí, puede ser. El área generadora, digamos, tendría una disminución en las precipitaciones y una disminución por eso en los caudales. Bien. Pero localmente, digamos, habría... Eso es lo que yo... bueno, por supuesto que toda esta información, digamos, es producto de un análisis de meteorólogos, ¿no es cierto? Pero... No, me queda claro, era compartir una impresión, nada más. Sí, no era... Pero básicamente yo entiendo que es eso, que supuestamente habría una disminución de los caudales en el área generadora, entonces por eso sería un menores caudales. Claro, la precipitación se refiere al área mesopotámica, digamos, y en cambio el área de aporte real tendría, sí, bien, gracias Eduardo, muy amable. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? No sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Sí. No, yo quisiera agradecer al doctor muy claro y didáctico, y un químico que no tiene ni idea de geología que pudo entender, así que evidentemente ha sido brillante la exposición. Pero yo voy a insistir en una pregunta que me preocupa personalmente.
hay una gran discusión, inclusive se ha jugado mucho dinero en el norte del país con el asunto de la cantidad de agua que se usa para purificar el carbonato de litio. Me da la impresión de que no hay estudios serios. Algunos dicen que están ya vaciando los reservorios de agua, la cantidad de miles de metros cúbicos que usan para purificar la sal. Otros dicen que no. El tema es así, Arnaldo. Yo creo que lo que pasa ahí es que, digamos, lo que faltan son estudios a nivel de cuenca. Es decir, los estudios que se hacen puntualmente nada más que para la explotación local. Y esa agua localmente no está vinculado con todo un comportamiento hidrológico a escala de cuenca. Entonces, esa cuenca no está estudiada, entonces se dicen muchísimas cosas, pero sin conocer cuál es el problema regional y cómo es el funcionamiento de la fuente. Entonces, de ahí surgen todas estas cuestiones. Yo creo que lo que sí falta es no solo el estudio de la empresa que hace la explotación, sino un estudio a nivel, digamos, del Estado o alguien que diga los recursos disponibles en esta área, el agua dulce tiene estas características y tiene este comportamiento, pero a nivel regional. A partir de eso se hace el estudio local. Acá se está haciendo al revés. Se está haciendo en estudios locales sin conocer cómo es el funcionamiento general de la cuenca. Está bien. Ahí levanta Margot la mano. Sí. Yo escuchándolos a todos y desde mi actividad en el ámbito privado, luego de haber hecho muchos años en el ámbito público, me queda una triste conclusión. Y es que lo que está fallando enormemente son las áreas de gestión pública. O sea, que no hay gestión. De la empresa privada que por una situación producción para su empresa, decide hacer un estudio acotado, pero llego a esa conclusión, no hay gestión pública para la sustentabilidad de los recursos, y noto que eso no ocurre solo en Buenos Aires. Lamento esa conclusión. Sí, de acuerdo, un poco lo que charlábamos recién. Sí, creo que estoy de acuerdo con eso. ¿Alguien más? Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahí está. José quiere saludarlo. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Qué gusto verte después de tantos años. ¿Cómo estás? Qué gustazo y felicitaciones por tu exposición. Ha sido muy clara, la verdad. Qué gusto. Yo andaba buscándote. No sí. Estaba desconectado yo para no interferir en las conversaciones, ¿viste? Entonces, claro. Así que bueno, es un gusto saludarte. Sí, yo también. Che. Bueno. A ver, ¿alguien más? Bueno, si vamos terminando, le agradecemos al doctor Eduardo Cruce la charla, que con ella hayamos empezado esta actividad en la Asociación Geológica Argentina, y también les agradecemos a ustedes que estén acá en este día. Y una noticia parroquial antes de irme: en Latinoamérica se está desarrollando en este momento un ciclo de charlas online que se llama Cuarentena con Geociencias, que es una iniciativa de la Sociedad Geológica de Colombia. A través de la sociedad hermana, la Sociedad Geológica de Chile, nos han invitado a participar por Argentina, y nos han dado la semana del 30 de junio al 3 de julio. Así que les avisaremos con tiempo. Aprovechamos que ese día, el 30 de junio, la AGA cumple 75 años.
les avisaremos por Infoaga o de varias maneras por si quieren participar. Va a haber, serán 4 charlas en general de geología argentina y de la Antártida. Nuevamente les agradecemos a ustedes y también, por supuesto, al doctor Eduardo Cruce. Y damos por finalizado. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Muy amable. Gracias. Gracias. Muy bien todo. Los felicito. Gracias. Gracias. Eduardo. Un abrazo grande. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias, doctor. Gusto de verte. Gracias. Hasta Un placer. luego. Un placer. Y esto lo subiremos a YouTube. También les vamos a avisar. Gracias, Eduardo. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao. Suerte. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias luego, por todo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdón. A YouTube, ¿cuándo lo No, deme subirían un todo par de esto? días porque son archivos pesados. Entonces, nosotros tenemos a través de un Gmail una cuenta de YouTube y lo vamos a subir. Yo pienso que mañana voy a intentar subirlo y si no pasado el jueves, pero de acá al viernes va a estar subido y después ustedes pueden entrar. Vamos a tratar de mandar el viernes o el lunes un Infoaga con el recordatorio de la ubicación del canal, donde vamos subiendo algunas charlas, para que lo tengan también. Pero eso a la cuenta de Haga. Claro, a la cuenta nueva de Haga está relacionado, a la que es Secretaría Geológica Argentina @gmail.com. Ustedes saben que tenemos 2 cuentas, una de secretaría @geológica.com, no, geológica.org.ar, que en algunos momentos tuvimos problemas. Después que se hizo el cambio de servidor el mes pasado, la cuenta anduvo mejor. Se cambió la página web, que ahora está actualizándose, en unos 15 días se verán los cambios, donde se podrá adquirir publicaciones por la página web, pagar la cuota, y hacer una serie más de trámites y consultas, y bajar más material en PDF que tenemos, sobre todo algunos relatorios, revistas, etcétera. Y ahí les vamos a hacer también el link. Pero recién yo calculo para el viernes al lunes estará subido a YouTube el video y les avisaremos para que todos sepan y puedan ir mirando lo que hay ahí en el canal de YouTube. Ahí, Silvia, disculpa, ya les puse la dirección para que vean las charlas que están subidas hasta ahora y bueno, que vayan chequeando, se pueden suscribir y ahí reciben el aviso de cuando se sube el video. Sí, que a esta mañana teníamos 56 seguidores, o 56 personas que nos siguen, a pesar que hace 2 semanas que lo iniciamos, en esta etapa de cambio que estamos tratando de modernizar la Haga. Aprendiendo. Y aprendiendo las redes. Las redes nos están matando. Sí. Yo apenas Y puedo los con el videos, Facebook sí. y el correo. Gracias, Silvia. Un beso. Un beso. Hasta prontito a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. chao, un beso, Eduardo. Chao, chao. Abrazo, Eduardo. Chao, chao.